Hola, buenos días a todos. Nos reunimos hoy de nuevo en el último seminario del segundo ciclo de soluciones técnicas avanzadas para la rehabilitación de edificios. En el día de hoy nos acompañan dos ponentes. Por un lado, Miguel Ángel Monge, por parte de Adecua, que nos hablará de sistemas insonorizados de evacuación de aguas. Y por otro lado, hoy nos acompaña aquí, además presencialmente, Andrés Villanueva, en representación de Arce y Gandiquina, donde nos expondrá algunos de los productos que comercializan estas empresas, ¿no? Nos preguntan algunos asistentes dónde pueden visualizar el resto de ponencias. Bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero dentro del apartado de YouTube, el canal CIPE Ingenieros, tenemos una recopilación de algunos cursos de formación de 1 hora aproximadamente y este ciclo de seminarios que podéis visualizar pues, en cualquier otro momento. Recordar a aquellos que no hayan asistido a ninguna jornada que en la parte derecha les debe aparecer un panel en el cual pueden llegar a enviarnos sus preguntas. Sí que agradeceríamos confirmar que se escucha todo correctamente. No sé si alguien nos lo puede confirmar a través de este panel de preguntas. Perfecto, nos dicen que sí, con lo cual vamos a continuar. Sin más, vamos a presentar ya al primer ponente, a Miguel Ángel Monge, por parte de Adecua. Vamos a ver. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Te escuchamos perfectamente. Sí, buenos días. Buenos días. Perfecto, muy bien. Muchas gracias Buenos días. por estar con nosotros hoy aquí en esta jornada. Te envío ya los datos, bueno, el panel de control para presentar tu pantalla. Te debe aparecer ahí una opción que debes aceptar. Perfecto. Ya lo estamos viendo. Pues adelante y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este seminario. Como nos ha comentado, me llamo Miguel Ángel Monge y soy jefe de producto de edificación en Adecua, en Uralica. Bueno, Adecua es una marca, como ves ahí en la primera diapositiva, es una marca comercial del grupo Uralita. Es la parte de división de tuberías y accesorios plásticos. Dentro de esta división de accesorios plásticos y tuberías tenemos dos líneas, una que es de obra civil y otra de edificación. Entonces yo os voy a hablar sobre el tema de edificación y en concreto sobre evacuación insonorizada. Y antes quería comentaros todo el asunto del tema brevemente, antes de empezar, del tema de la vivienda, que como sabéis desde hace unos años está cayendo en picado la obra nueva. Sin embargo, la rehabilitación pues tiene un recorrido, estimamos que importante. Y ahí es donde podemos entrar, en la rehabilitación. Y es donde realmente pues quiero centrar esta ponencia, ¿no? Porque este sistema en concreto, el de evacuación insonorizada, cumple una serie de requisitos, sobre todo, bueno, empezando por el fuego y la protección pasiva contra el fuego, que tampoco lo vamos ahora a tratar en extensión. Sí cumple con todo lo que es la normativa de insonorización o de protección acústica, ¿no? Que es de lo que os quiero hablar. Sí comentaros que si bien ahora mismo se está construyendo en torno a unas 20 y tantas mil, 30.000 viviendas nuevas, sí tenemos un parque de viviendas antiguas importante, ¿no? Y además de ese parque de viviendas importante, unos 5 millones tienen más de 50 años. Entonces, la entrada hacia la rehabilitación la podemos encontrar por ahí. Este potencial de rehabilitación es importante en Europa, por daros unas cifras que ya conocéis, el 42% de la actividad en Europa se centra en la rehabilitación. En España llegamos aproximadamente a un 28-29%. Sin embargo, ya sabéis que se aprobó un plan estatal de vivienda, que es un trienio de 2013 al 2016, y otra serie de leyes que van a favorecer pues, en fin, que el mercado de rehabilitación de viviendas vaya aumentando.
Nosotros, como os digo, en lo que es la venta, una gran parte de estos sistemas de evacuación insonorizada van precisamente para sustituir otro tipo de sistemas en evacuación de aguas. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos los accesorios y las tuberías de evacuación insonorizada. Sí queremos comentar dos cosas importantes. Primero, el documento básico HR de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación. Si bien no entra en detalles y no se especifica, pues que deben de cumplir las instalaciones un objetivo en el tema de protección acústica, para garantizar al menos que no existan ruidos ni incomodidades a los habitantes de una vivienda. Y sí tenemos una ley del ruido, ¿vale? Que aquí sí nos está señalando que nos está dando cifras de ruido, de decibelios, y nos está diciendo un límite, sobre todo en las horas noche, que es esta tercera columna que veis aquí, la última, de ruido máximo que debe de llegar al interior de un dormitorio, ¿no? En este caso ya nos está marcando, como veis aquí en este cuadro, los 30 decibelios como límite máximo de ruido generado por una instalación, llámese aire acondicionado, llámese evacuación de aguas, ¿vale? ¿Dónde se generan fundamentalmente los sonidos en una evacuación de aguas? Bueno, pues fundamentalmente se van a generar en aquellas zonas donde tengamos piezas de transición. Transición me refiero a de una canalización horizontal a una canalización vertical. En el momento en el que cambia el de dirección, el fluido, empiezan a producirse los clásicos ruidos de movimiento del agua en el interior de una conducción. En las instalaciones verticales no vamos a tener ese problema realmente, porque el agua, cuando cae por una bajante, bueno, se produce una especie que le llamamos pistón hidráulico, pero luego esto, debido al rozamiento del aire, hace que el agua se vaya dispersando, se una a las paredes del tubo y caiga haciendo un movimiento helicoidal, ¿no? Luego ya cuando llega al codo final es donde se produce un impacto, ¿vale? Entonces ahí tenemos también otra generación de ruido, como os digo, en codos, en Ts, y luego finalmente en los tramos horizontales. Bueno, yo que visito obras también y atiendo a problemas tanto de ruido, olores, etcétera, pues me encuentro muchas veces que los problemas generados por el ruido provienen fundamentalmente de una conducción horizontal en el interior de la vivienda. En vez de caer las bajantes hacia el garaje o hacia la parte inferior de la vivienda y de ahí canalizar horizontalmente hacia la red pública de saneamiento, lo que ocurre es que hay veces que nos encontramos con dormitorios o salones de estar en los que cruza parcial o totalmente una conducción horizontal. Bueno, pues esto es un problema, ¿eh? Es un problema que genera ruidos, porque es una zona muy sensible y donde se producen estos ruidos, ¿vale? Bien, vamos a avanzar. Aquí veis las características de estas tuberías y de estos accesorios insonorizados. Les llamamos insonorizados porque tienen una carga mineral grande, que lo que hace es que precisamente está encargada de absorber y de romper la onda sonora que se genera en el interior de estos tubos y de estos accesorios. Al fin y al cabo, la insonorización la vamos a conseguir metiendo carga en el proceso de fabricación. Que en definitiva va a ser la encargada de absorber estas ondas sonoras. La norma con la que se fabrica la tubería, como veis ahí en la 1453, existen en evacuación dos normas de fabricación. Una que es la 1453, que fabrica una tubería estructurada, y ahora vemos lo que es eso, y otra es la norma 1329, que fabrica una tubería compacta.
La tubería estructurada se utilizan, para fabricar la tubería estructurada se utilizan dos extrusoras que van haciendo 3 capas en el interior del tubo. La tubería compacta utiliza una única extrusora que lo que hace es hacer una única capa. En el caso de esta tubería insonorizada, se utilizan dos extrusoras en la capa intermedia. En la capa intermedia es donde se le introduce todo lo que es esa carga mineral para absorber el ruido generado durante la conducción del agua. Comentaros también que esta tubería es serie B. Serie B en evacuación es aquella tubería que tiene que ir instalada en forma aérea, ¿no? O bien sujeta a las paredes del muro o bien colgada del forjado. Nunca podrá ir enterrada en una zanja como tal. Es decir, esta tubería no se puede utilizar, por ejemplo, pues para salir del edificio y acometer el pozo en la red pública de saneamiento. Serie B significa que su instalación es aérea, es decir, o sujeta a las paredes o colgada del forjado. Luego tienen también todo lo que son marcas de calidad AENOR y de reacción al fuego, se adapta al código técnico y ahí tenéis los diámetros, ¿no? Van de 40 a 250. El material es PVC, por lo tanto es un material que puede ser encolado entre sí. Para la pequeña evacuación, que son los diámetros 40 y 50, ahí no hay junta elástica y entonces la tubería va pues, pegada a sus accesorios. Además, es importante decir que el PVC es un material reciclable, por lo tanto, en fin, es un material que puede ser reaprovechado. Nosotros aquí en fábrica tenemos también los molinos de reaprovechamiento, pues para todo lo que son restos durante el proceso de fabricación que se producen restos, pues poderlos reutilizar. Y luego hay plantas de reciclado también en España que recogen el material sobrante de PVC y lo pueden volver otra vez a reutilizar. Todos estos valores de ruido generado por el material están recogidos en unos ensayos que se hacen en Alemania, en Stuttgart, que es el Instituto Fraunhofer, que luego veremos estos valores, y con los que nos comparamos todos los fabricantes de tuberías y accesorios plásticos insonorizados, ¿vale? Ahí tener los niveles de ruido, como os digo, obtenidos en el Instituto Fraunhofer. Aparte de eso, también tenemos ensayos hechos en el CSIC, en el Instituto Torroja, porque también los hemos realizado ahí, aparte del Fraunhofer. Y estos valores que tenéis ahí son los importantes, ¿no? Como veis, en la tercera fila aparecen unos valores que son 5, 9, 14, 19, esos son decibelios, para unos caudales que tenéis arriba, ¿no? 0,5, 1, 2 y 4 litros por segundo. Es decir, para hacerlo 5 litros por segundo, el valor obtenido en la sala de medición es de 5 decibelios. La sala de medición es es un espacio que hay al otro lado del tabique. O sea, va la conducción adosada al tabique y al otro lado del tabique es donde se miden los decibelios que llegan. Y ahí veis que en todos los casos, lógicamente, tenemos que quedarnos por debajo de esos 30 decibelios que marcaba la norma de ruido, que es lo máximo a lo que se puede llegar dentro de un habitáculo en horas de noche. Las piezas especiales son importantes porque, como os decía antes, al principio de la charla, precisamente es en los cambios de dirección, en las transiciones entre horizontal y vertical, o entre vertical y horizontal, es donde se producen esos ruidos. Entonces, las piezas especiales, que también son insonorizadas y que se fabrican bajo otra norma, por supuesto, porque estas no se pueden fabricar por extrusión, se fabrican por inyección, la norma que les afecta es la 1329. Por supuesto que las normas son absolutamente compatibles. La 1453 que hemos dicho antes es perfectamente compatible en diámetros y dimensiones con la 1329. Y ahí tenéis un ramillete de piezas especiales que, si queréis, vamos a ir viendo rápidamente. Ahí tenemos el injerto multiconexión. Es importante esta pieza. Esta pieza se vende mucho en Francia. Realmente fueron nuestros compañeros franceses. Nosotros tenemos también una delegación comercial con comerciales en Francia, la que hace un tiempo nos avisaron de que esta pieza se estaba poniendo mucho en Francia y en Europa como una pieza compacta para recibir todo lo que es la pequeña evacuación de un aseo.
y veis ahí que en fin, la pieza tiene una junta elástica para acoplar la tubería de 110, la bajante, y luego 3 huecos, 2 de 50 y 1 de 40 para la pequeña evacuación, para coger lo que es la evacuación de los aparatos sanitarios pequeños, un lavabo, váter, bañera, bidet, de un cuarto de aseo. Todo es PVC, como os digo, tiene además resistencia al fuego BS1 de 0, todas las piezas y los tubos con su certificación correspondiente y la normalización, cumplimos con AENOR. Y luego, pues las características fundamentales es que en una única pieza recoge todas estas conexiones. Y además la transición hacia la bajante es más suave, con lo cual el ruido que se puede generar también es menor, ¿no? Debido a esa pendiente donde se recogen las aguas y se canalizan hacia la bajante. Comentaros que esto no es un sifón. Eso sí lo quiero dejar claro. Esto no sustituye, por supuesto, a un sifón. Es una pieza de canalización de agua que en ningún caso sustituye a los sifones. El sifón central de un cuarto de baño, los sifones individuales, hay que ponerlos en cualquier caso, ¿vale? Sí es importante, de todas formas, al tener una masa de aire y con el diseño que tiene, sí es importante decir que hace de descompresor, digamos, hidráulico. Eso quiere decir que al final el golpe de aire que pueda ocurrir durante el uso de una instalación de evacuación lo absorbe parcialmente esta pieza, con lo cual se evita el riesgo de desifonamiento en los sifones, tanto en los sifones individuales o en el sifón común del cuarto de aseo. Bien, otra pieza que tenemos es un codo terminal, la transición entre la bajante y el colector. Además, aquí el código técnico en el documento HS5 es claro. Nos dice que no se puede hacer la transición entre la horizontal o entre la vertical y la horizontal de una bajante de agua residual con un simple codo, ni aunque sea reforzado. Es decir, hay que hacerlo con una pieza especial. Y una pieza especial, además, que pueda registrarse, ¿no? Como es el caso. Esta pieza lleva un registro, como veis, de 110 milímetros, que te permite visualizar la instalación, el interior de la instalación, tanto en vertical como en horizontal, al estar situado en esa zona. Esto lleva dentro un postizo de material plástico para poder suavizar esa curvatura y que el impacto del sonido sea el menor posible, porque aquí es donde realmente se puede generar el ruido. Hemos dicho ya repetidas veces eso, ¿no? Que en esas transiciones de la conducción en vertical a horizontal es donde se van a producir los ruidos y los impactos. Todo este material es compatible con el PVC convencional. Nosotros tenemos otra gama de PVC gris que al ser PVC puede ir pegado. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando, ya te digo, hago las visitas a las obras, hay muchas veces que la terminal la finalizan con un codo, porque finaliza en un garaje, por ejemplo, y a partir de ahí ya enlazan con una tubería gris. Entonces, los materiales, como son compatibles, pues como os digo, pueden ir pegados y a partir de ella seguir toda la traza con tubería gris, ¿vale? Bien. Otra pieza es el manguito de dilatación registrable, que aquí tenéis el ejemplo. Todas estas piezas las tenemos también en gris, ¿vale? Este manguito de dilatación registrable tiene su junta elástica y luego en una boca, y en la otra boca va por junta pegada, o es el cabo macho sin junta elástica, que puede ir acoplado a otra embocadura con junta elástica. Aquí el código técnico de la edificación sí especifica, bueno, pues lo que os comento ahí en la diapositiva, ¿vale? Que en todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios en la red de ejecución colgada. En este caso estamos hablando de colectores, ¿vale?
En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas encoladas con juntas de goma cada 10 metros. O sea, ya nos está hablando de que en instalación colgada, cada 10 metros de un colector o de un albañal, cuando hablamos de albañales son colectores colgados, pues en este caso hay que utilizar un manguito de dilatación cada 10 metros. Hay que poner su manguito de dilatación. Eso es en colectores colgados. Y luego también esta pieza, aparte de servir para un colector colgado, también sirve para una bajante vertical. En este caso aconsejan que cada 3 metros se ponga su manguito de dilatación. Se aconseja normalmente cada 3 metros, que es cada un piso. Cada piso poner un manguito de dilatación. Bien. Luego también tiene su protección contra el fuego, etcétera, como os decía antes. Aquí tenemos un codo registrable, que es otra pieza especial. Cumple también con las especificaciones del código técnico en cuanto al fuego y al ruido, y este codo de 45 grados de ángulo de desviación tiene un tapón registrable de 90 milímetros. Aquí también es claro el código técnico, como os pongo en el cuarto párrafo de la diapositiva, que nos dice que en estos tramos rectos, en colectores, se deben disponer de registros en cada 15 metros máximo, ¿vale? O sea que cada 15 metros o en las desviaciones hay que poner un registro. Bien. Luego también va por unión por junta elástica, el ángulo de desviación, como os digo, de 45 grados, y todas estas gamas de tubería y de accesorios insonorizados son compatibles totalmente, como os he comentado antes, con la tubería gris, al ser PVC y poderse encolar, por supuesto. También os comenta el código técnico de que cada cierta altura hay que romper la verticalidad de las bajantes en los edificios de más de 10 plantas, como os pongo ahí, con un retranqueo, ¿no? Con un codo de 45 grados, hacer una pequeña desviación, volver a un codo de 45 grados y continuar con la bajante. Bueno, yo aquí sí que tengo que ser algo crítico. He estado visitando obras enormes en otros países, en Malasia, en toda esa zona donde se hacen grandes rascacielos, y allí, allí utilizan una bajante en vertical desde todo lo que es la longitud o la altura de la columna, ¿vale? De esto se podría hablar y en algún momento bueno, pues podemos brindarnos a hacer un tema más técnico, porque realmente lo que está demostrado es que la velocidad la velocidad del agua en una bajante a partir de determinada altura permanece constante en todo su recorrido, independientemente de la altura de la vertical. Con lo cual, realmente sería innecesario hacer esta obra. El código técnico lo dice, pero aquí pues sería muy discutible, ¿eh? Pero bueno, lo dejo ahí. Por último, todo lo que son bajantes de plásticas, el código técnico especifica que no se debe de utilizar abrazadera metálica contra el tubo plástico. Siempre tiene que haber un elemento elástico o un elemento plástico en el medio. No puede abrazar una abrazadera metálica a un tubo plástico. Esto lo veo en muchas obras, cada vez menos, afortunadamente, pero también esto es un problema. Si la dirección facultativa pues puede poner pegas a esto, al instalador. Entonces, que sepamos que siempre se debe si vamos a utilizar tubería plástica con abrazaderas metálicas, tiene que haber un elemento elástico en el medio. No puede abrazar directamente un metal al plástico. Y luego, además, las tuberías insonorizadas deben de ir, lógicamente, con su abrazadera insonorizada. Abrazaderas metálicas con su con su recubrimiento de caucho, pues para absorber los movimientos de la tubería que se pueda producir y no transmitirlo al edificio. El ruido estructural es un tema importante que hay que intentar mitigar con este tipo de elementos. No es solamente la acción del tubo y la acción insonorizada que pueda tener ese tubo,
un elemento importantísimo es la abrazadera que vamos a utilizar para sujetar ese tubo a la pared o al forjado. Esta abrazadera, como os digo, para sistemas insonorizados tiene que ser especial, tiene que ser una abrazadera isofónica con un recubrimiento en caucho más importante. Bien, y ahí tenéis mis datos. No os tengo ya más que contar, sino daros las gracias y estoy a vuestra disposición pues para lo que necesitéis. Un cordial saludo a todos. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Te hago algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. Nada. Vale, te comento, ¿vale? Hay una que se ha repetido en un par de ocasiones que nos hace referencia a casos de rehabilitación. Por ejemplo, hablan en un caso de una rehabilitación en la que haya que sustituir las bajantes, únicamente, ¿cómo se comportaría en caso de que los otros elementos del edificio sean de plomo o de fibrocemento de otro material? ¿Cómo se comportaría vuestro sistema de PVC? Bien, aquí el problema cuando se hace una rehabilitación de un material a otro son la transición o las uniones de ambos materiales. Es decir, nosotros, por ejemplo, efectivamente tenemos unos edificios, ya como os comentaba antes, de más de 50 años, hay muchos edificios en España, ¿no? Aproximadamente se cifra en 5 millones. Bueno, pues prácticamente la mayor parte de esos edificios, porque no existía otro material, van con tuberías de fibrocemento. La transición del fibrocemento al PVC hay que hacerlo con una pieza que por una parte tenga una embocadura adaptable a la tubería de fibrocemento y a partir de ahí ya se engancha perfectamente el PVC. Pero lo complicado es unir el fibrocemento a esa pieza. Tiene que ser una pieza especial porque los diámetros de fibrocemento son diferentes a los diámetros de PVC para un diámetro equivalente. Entonces ahí tenemos el tema de la unión, es importante. Luego hay que también advertir, cuidado con el tema de fibrocemento porque ya sabéis, bueno, en el año 2002 se prohibió la fabricación de las tuberías de fibrocemento. Uralita, como sabéis, ha sido líder en este proceso de fabricación y entonces a partir de esa fecha todo lo que es manipulación de fibrocemento pues debe de hacerse la empresa tiene que tener su registro y debe de hacerse con unas condiciones y unos equipos adecuados, porque cuando se manipula el fibrocemento con por ejemplo, una radial, todo lo que es el polvo que suelta, que es fibra de amianto, debe de ser absorbido y recogido, y luego el que manipula el fibrocemento debe tener unas condiciones especiales de protección en su indumentaria. Luego, lo que es el ruido, el ruido, lo que puede generar el ruido, si tenemos una instalación mixta, fibrocemento, por ejemplo, PVC insonorizado, la zona de PVC no va a haber problemas, es decir, se va a comportar absorbiendo el ruido. El problema, si es que tenemos ya ruidos de antes, es que la zona que pueda quedar de material antiguo, pues esa sí que puede originar el ruido. Naturalmente, la instalación nueva no va a poder absorber ese problema. Sí os comento también que en pequeña evacuación, en los diámetros 40 y 50, tenemos unos diámetros que son pequeños, tenemos unos caudales que van a ser bajos y por lo tanto ahí realmente no vamos a tener un grave problema. No vamos a tener un grave problema a no ser que tengamos unas pendientes excesivas o algo extraño. Pero realmente en pequeña evacuación realmente no se produce o no se genera tanto ruido como para que llegue a molestar, ¿no? Donde realmente se van a producir los problemas es en las tuberías ya en las bajantes y en las uniones de los pisos a las bajantes, ahí es donde se van a producir las uniones. Perfecto. Pero como comento, ¿sí? No, perdona que te interrumpa. Lo digo porque nos han hecho llegar ahora una pregunta más que hace referencia a que Sí. se pueden encontrar piezas de unión entre ese fibrocemento y PVC o hay que fabricarlas expresamente en cada caso. No sé si sabes. No. Sí.
existen piezas de unión de fibrocemento a PVC. La pieza de unión es una pieza de PVC que lo que tiene es una embocadura conjunta elástica. Esa embocadura conjunta elástica se acopla en la parte final del tubo de fibrocemento. Y luego esta pieza, una vez ya acoplada la embocadura conjunta elástica al fibrocemento, luego tiene otro macho en la parte, o sea, digamos que es una pieza hembra, donde se mete la parte final del tubo de fibrocemento, y luego tiene una pieza macho que se introduce en la parte hembra de un tubo plástico, ¿no? Entonces, sí, esto si queréis me ponéis un correo y os mando la información. O sea, no hay ningún problema. Hay varios diámetros también, los diámetros más generales de bajantes, pues ya sabéis, 110, 125, en fin, y de ahí hay 4 diámetros en concreto para este tipo de uniones. Y claro que también vale lógicamente, para su bajante y su transición horizontal, para el colector. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que ha quedado bastante claro. Hay alguna pregunta más, pero si te parece las vemos al final de la jornada para hacer algo más, digamos, amena la presentación. ¿Vale? Hablamos luego, ¿qué te parece? Muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a solicitar el control de la presentación porque en las oficinas de CIPE se encuentra el representante de ARCE, Andrés. A ver, un segundín. Vale. Ponemos a poner la presentación. Se está viendo, perfecto. Vale, pues Andrés, gracias por estar con nosotros y nada, adelante con tu presentación. Muy bien, pues buenos días a todos y os empezaré a presentar los productos que llevamos. Dandiclima es una empresa que se dedica a la distribución y a la climatización. Tenemos la distribución en España de Arce. Arce es una empresa de estufas, estufas de biomasa. Bueno, una pequeña historia, fue fundada hace ya prácticamente 100 años. Empezaron con estufas de leña, que era lo que se llevaba, y debido a los cambios en este tiempo, pues se han puesto a fabricar un sistema con el pellet, con funcionamiento de pellet. Las estufas de pellet, según vemos en este gráfico, las necesidades energéticas de una vivienda, el 40% se dedica a la calefacción. Entonces, debido a los temas económicos y al tema ecológicos, la gente más que nada, está claro que es por tema económico lo que se empezó a hacer esto. Empezaron a buscar unas alternativas para apoyar la calefacción en las casas. Las estufas es una de las maneras más sencillas, no es como una caldera de biomasa, aunque las estufas hidro ya son prácticamente una caldera. Pero bueno, es la manera más sencilla de apoyar una calefacción en una vivienda unifamiliar. Hay tres tipos de estufas de pellet. El primer tipo es la normal, la más usada por todos, que es la de difusión directa del aire. Esta estufa es una estufa muy sencilla, me refiero a que, bueno, aquí tenéis un gráfico de cómo funciona. Simplemente acondiciona el habitáculo donde está ella misma, con una salida de humos. Tiene unas potencias entre 6, 10 kilovatios, 12 kilovatios. Normalmente tienen 5 velocidades, pueden climatizar hasta de entre 60 y 80 metros según las potencias. Está claro que se utiliza como apoyo a la otra calefacción, porque realmente pues, calentaríais la zona donde está ella y nada, y las otras habitaciones se calentarían con la calefacción convencional. Decir que todas las estufas de Arce, esta es igual que los otros modelos que veremos después, están terminados en acero de fundición, en fundición, perdón. El hogar es hecho de ladrillo refractario y pasan todos los controles a nivel de seguridad y a nivel, bueno, todos los controles que hay a nivel europeo de calefacción y de seguridad. Después de este tipo de estufas, pasamos a las estufas
por difusión de conductos de aire. Esta estufa, la diferencia de las otras es, como veréis aquí donde... Bueno, por aquí es donde saldría el aire en la estufa anterior que estábamos viendo, es por donde saldría el aire en esta estufa también, pero aparte de ello dispone de dos conductos de 80 de diámetro, que pueden ser llevados por el techo a otros habitáculos. Normalmente estos conductos los pueden tener una distancia máxima de 6 metros si utilizamos los dos. Si se utilizara solo uno, y de ahí sacar la ramificación, bueno, las rejillas más bien, podríamos alcanzar hasta 10 metros. Son las distancias máximas que hay. Aparte del ventilador, que saca el aire por la zona que hemos visto anteriormente, igual que en otras estufas, que es un ventilador forzado, ventilación forzada, tenemos otros ventiladores individuales que están para distribuir el aire a los conductos. Funciona de dos maneras. O sea, aquí se puede partir la potencia calorífica en los conductos y en la parte donde está la estufa. Normalmente no es nunca un 100%, se deja un 80%, bueno, pues partir a 50%, pero en caso de que quisieras hacerlo el máximo en una parte, quedaría siempre un residual de un 20%, que lo que hace es atemperar las otras habitaciones para en el momento que quieras darle la calefacción no estén totalmente frías y así poder conseguir una calefacción. Estas estufas, bueno, aquí está los acabados, como veréis, exactamente son iguales en todas. Os he hablado de la estufa que está hecha en fundición y del hogar que está hecho con ladrillo refractario. Y después los acabados son en acero, en cerámicas y en cristales, que es una de las últimas formas de los últimos diseños que se han hecho en fábrica debido más que nada a modernizar un poco el tema de la estufa, del acabado de la estufa. Después de las estufas de conductos, pasamos ya a la Sidro. La Sidro es una estufa, prácticamente es una caldera. Está claro que las potencias, en las de conductos, las potencias van de 12 a 14 kilovatios y tienen una potencia, o sea, suelen tener potencia para calentar, no sé, viviendas entre 100 y 150 metros, más o menos. Luego ya cuando pasamos a las salas hidro, al sistema hidro, es prácticamente una caldera. Esta estufa se puede utilizar para quitar el equipo de calefacción habido, o sea, la caldera convencional de gasóleo, y colocarla automáticamente, porque va completa con bomba, con vaso de expansión, y colocarla directamente y seguir con ella, o utilizarla como el sistema nuevo de calefacción. Esta ya tiene unas potencias más elevadas. Está claro que estamos hablando, en esta estamos hablando de unas potencias de 16 a 27 kilovatios para unas viviendas sobre 120, 180 metros cuadrados. Esto se puede hacer mediante radiadores, mediante suelo radiante. Puedes apoyarlo también con placas solares y puedes utilizar una de las dos. Dependerá la potencia de la estufa, dependerá del tipo de difusión que vayamos a darle. Un suelo radiante necesitará menos difusión, porque no alcanza la temperatura del agua, y en radiadores más. De todas maneras, como estaba comentando, se pueden acoplar, adaptar a ellos un refuerzo de placa solar. Todas ellas, como os he dicho, pueden servir, sobre todo la hidráulica como única calefacción de la vivienda, y la primera que hemos hablado pues tendría que ser para apoyo simplemente. Aquí os enseñaría la gama que hay. Os he hablado de las estufas de pellet, porque también hay una gama de estufas de leña, pero bueno, esto ya es un tema más complicado, no, más que nada porque el pellet es muy cómodo. Las estufas de pellet tienen unos depósitos que puedes acumular sobre unos 40, entre 20, 30, 40 kilos de pellet, un consumo aproximado entre 2 y 4 kilos por hora de funcionamiento, o sea que te puede estar funcionando 2-3 días, y la carga es muy sencilla, no llegamos al tema de la caldera, porque la caldera aquí se podría en la hidro poner un depósito paralelo, pero claro, debería estar oculto, entonces es más complicado que una caldera que normalmente no la tienes a la vista.
Y luego, como os comentaba, tienen una gama también muy completa de cocinas de estufas de leña y de cocinas de leña, cocinas con horno y tal, pero bueno, no era este el tema estábamos hablando de la calefacción de viviendas. Bueno, un poco más de esto, como veréis, es la manera más sencilla de apoyo para calefacciones convencionales y tampoco tiene unos demasiados riesgos. Bueno, terminando con Arce, sí que os querría comentar que nosotros nos dedicamos también a distribuir desde hace más de 20 años generadores de aire caliente, normalmente utilizados en industria, agricultura y ganadería. El generador de aire caliente es una manera de calentar la industria que ha sido siempre muy utilizada. Lo único que os quería presentar en estos momentos es el nuevo sistema que ha sacado Tecnoclima, el Dry System. Bueno, simplemente, como os comentaba, la tecnología tradicional de la calefacción va por medio de agua o de vapor. La tecnología de Dry lo que permite es un intercambio directo del aire, lo cual mejora significativamente la eficiencia de este sistema. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos un ahorro energético y unos bajos costes de funcionamiento. Está claro que con la misma potencia, instalando lo mismo, al hacerlo con un contacto directo del aire, el tiempo para calentar el habitáculo es mucho más rápido, teniendo en cuenta que en el sistema de fluidos hay una pérdida. Bueno, primero es de calentar el agua, luego el agua tiene que pasar por unos conductos, los conductos tienen unas pérdidas y hay un ahorro a nivel de tanto como de implantación, o sea, de instalación, como de energía. O sea, está claro que no. Otras ventajas de estos generadores es que son totalmente autónomos, quiero decir que si en un local, en una industria es necesario uno, se instala uno, pero puedes instalar rápidamente otro sin tener que hacer otro tipo de instalación, ni tener que hacer salas de calderas, ni tener que hacer ninguna instalación especial. Bueno, aquí os veis un gráfico. Normalmente el generador de aire, el quemador, pasaba el aire a la cámara de combustión, de la cámara de combustión pasaba directamente salía por un intercambiador y salía directamente a la superficie. La diferencia de este es que utiliza con la condensación, o sea, lo que hace es enfriar con un intercambiador especial, un intercambiador proyectado para esto, con unos aceros de máxima calidad, y lo que hacemos es alcanzar unos rendimientos superiores al 100%, ya que le quitamos la temperatura de los gases. Al pasarlo, mira, teóricamente sería como lo veis aquí, pasaría por este intercambiador, es un intercambiador más fino con un acero. El problema de la condensación lo que hacía era que estropeaba los intercambiadores, entonces no podías alcanzar, tenías unos rendimientos del 90, 87, 92%. De esta forma, el intercambiador, por la como está proyectado y como está fabricado, no tiene ese problema, entonces le resta la temperatura. Los gases suelen salir a 200 grados. Aquí los puedes dejar a 60 grados. Esos 140 grados lo que hacen es calentar. Es verdad que normalmente tiene otro paso de humos, entonces calienta el aire y mucho más rápidamente aprovechas el aire que coges al ambiente y lo sacas por el generador. Estos mismos, bueno, las particularidades es como vemos aquí, son la ausencia de inercia térmica y la reducción del consumo al mínimo. La rápida respuesta, lo que hace, lo que os comentaba antes, da un menor consumo de combustible y un menor tiempo para alcanzar esas temperaturas. Posibilidad de introducir aire del exterior hasta el 100%, porque haríamos exactamente lo mismo y no varía de esta manera el aire también. Un ajuste de la potencia, el quemador es un quemador modular que ajusta la potencia en tiempo real. Puede funcionar en un momento determinado en función solo ventilación y tienes la posibilidad de instalar todo tipo de filtros para que no haga ningún tipo de problemas. Lo que comentaba antes es lo mismo, o sea, la temperatura de consigna se alcanza rápidamente independientemente de las condiciones climáticas que haya en el exterior. Tiene una baja estratificación del aire, menos de un 0,3. Los quemadores, como os he comentado antes, eran de tecnología modulante, son modulantes.
tiene un rendimiento superior al 100%, al haber ausencia de fluido, como hemos comentado, no hay pérdidas energéticas, evita el congelamiento también, porque no existe ese fluido que puede congelarse, son unidades monobloques, unidades únicas, que dan la posibilidad de transformación o de ampliación del sistema del área climatizada rápidamente. El montaje o desmontaje es mucho más sencillo, no estamos hablando de salas de calderas, y exactamente lo mismo la instalación de ellas. Pueden instalarse igual en el interior que en el exterior. Para el exterior llevan un recubrimiento para la parte eléctrica que no crea ningún problema. De hecho, hay muchas instalaciones que se hacen en el exterior. Y, bueno, todas van gestionadas a través de un autómata. La carcasa, como os he comentado, está muy bien aislada y es una carcasa hecha igual que el intercambiador, con materiales de primera calidad. Y muy fácil el acceso a todos los componentes. Son máquinas que no tienen ningún tipo de problema. El mantenimiento es muy sencillo y muy fácil. Lo que, bueno, prácticamente quiere decir lo mismo que hemos comentado: un bajo consumo energético, un bajo nivel de pérdidas y una facilidad de mantenimiento y reducción del coste. Estos son ejemplos de sistema de solo calefacción. Es el típico generador que se ha utilizado siempre en las naves industriales. Lo que ocurre es que del que estamos hablando es el del dry system, que es a condensación. Entonces es mucho más eficiente. Igual para piscinas, aquí lo vemos en exterior, conducido, sin conducir. Luego están los modelos PA, son modelos colgantes, que pueden ser de interior o de exterior. Estos son normalmente solo a gas, aquellos pueden ser a gas o gasóleo, los que hemos visto anteriormente. Y luego está el tema de las unidades de frío y calor, como rooftops, unidades de calor, tratamiento de aire de todo tipo, para grandes superficies. Ahí hay unos ejemplos como veis, de implantación en grandes centros comerciales. Esta es una unidad de tratamiento de aire con filtros montada al exterior. Y bueno, y esto es en realidad lo que os quería presentar de nuevo de Tecnoclima. Agradeceros vuestra presencia, y cualquier cosa que quisierais saber con más detalle os lo podríamos contestar, o en nuestra dirección lo contestaría el departamento técnico sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias a todos y a CIBE por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Gracias a ti, Andrés. Se agradece, ¿no? Conocer temas que todavía no habíamos tratado, como el tema de estufas, que realmente, aunque es un sistema que nosotros no tenemos implementado en el programa de cálculo, sí que estamos trabajando para ello, y es un sistema que es muy utilizado, sobre todo en la parte más norte de Europa, ¿no? Si te parece alguna pregunta, lo dejamos para el final y hacemos una recopilación de todas ellas. Muy bien, ¿vale? perfecto. Pues vamos a empezar con la parte de CIPE. Bueno, en la jornada de hoy vamos a ver principalmente el programa CIPE-CADMET, sobre todo el cálculo de fontanería y saneamiento con sistemas, con productos, digamos, de Adecua. En otras jornadas hemos visto el CIPE-CADMET, el cálculo de climatización, con calderas de biomasa o con soluciones de aislamiento de USA, por ejemplo, y también hemos llegado a ver el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios. Comentar que en la nueva versión K, que ha aparecido, creo que salió ayer, ya está disponible este programa, con lo cual podéis llegar a trastearlo. Y hoy veremos, pues, principalmente generador de precios, enseñar dónde aparecen estos fabricantes y la parte de CIPE-CADMET. Por enseñar dónde aparecen esos fabricantes, hay una herramienta que es bastante interesante, que es dentro del apartado en nuestra web, generadordeprecios.info, hay un apartado de fabricantes y aquí podemos filtrar para visualizar exclusivamente el producto que tenemos programado para cada uno de estos fabricantes. De manera que, por ejemplo, para Arce podemos ver, pues, esas soluciones que nos ha comentado Andrés: estufa pellets, estufa a leña, cocina a leña, con todos los datos de precio, pliego de condiciones y toda esta información. Pliego de condiciones, emisiones de CO2, tanto en la fase de fabricación como en la fase de construcción, documentación de seguridad y salud. Esto podemos verlo tanto para Arce como, por ejemplo, para Adecua, ¿no? En este caso, Adecua, dentro del apartado de ISB bajantes, podemos ver, pues, que tienen un producto sin insonorizar y resistente al fuego, y otro para bajantes insonorizadas y resistentes al fuego, con una serie de diámetros disponibles
y bueno, pues una descripción de los materiales utilizados y la mano de obra específica. Por ver esto en un caso práctico, vamos a entrar al programa CIPE-CAD-MED, como comentábamos, que está dentro del apartado de instalaciones. Es este programa, ya lo hemos enseñado en ocasiones anteriores. Simplemente hacer un recordatorio, este programa se utiliza principalmente para hacer estudios térmicos, acústicos, de incendio y la justificación del tema de instalaciones atendiendo al código técnico, en caso de que la obra se desarrolle en España. En caso de que sea en otro emplazamiento, tenemos algunas normativas propias o algunos cálculos internacionales con normativas ISO. En este caso vamos a desarrollar una instalación de fontanería y saneamiento de una forma muy rápida para que os hagáis una idea de cómo funciona y cómo poder conectar con esas soluciones que nos ha comentado el fabricante de Adecco. Bueno, dentro de cada una de estas pestañas, en este caso salubridad, tenemos la opción en datos generales de decirle al programa qué queremos calcular. Si queremos calcular el HS1, 2, 3, 4, 5, en este caso vamos a empezar únicamente por el HS4 y dentro de este HS4 especificar pues, qué criterio de simultaneidad seleccionar o, por ejemplo, los niveles de confort. En función del nivel de confort que seleccionemos, pues como vemos, la presión exigida por el programa va a ser una y la velocidad pues también se va a especificar. De manera que, por ejemplo, si seleccionamos un nivel de confort alto, esto se va a ver reflejado de alguna forma paralela en el tema acústico que nos estaba comentando anteriormente el ponente de Adecco, Miguel Ángel, ¿no? En este caso vamos a seleccionar nivel básico y vamos a empezar a hacer la instalación. En cada pestaña tenemos el menú Instalación, donde encontramos pues, todas las soluciones específicas para la instalación que vamos a resolver. En este caso, HS4. Vamos a sacar el menú. Y comenzaríamos a empezar a dibujar pues, nuestra instalación. En este caso, pues, empezamos con una toma y llave de acometida. Decimos que la presión disponible va a ser 30 metros de columna de agua, el caudal va a ser X. Estos datos son necesarios para luego hacer la comprobación y el cálculo específico. Vamos a suponer que empieza por aquí mismo. El siguiente elemento sería el preinstalación de contador. En este caso es una obra unifamiliar. Si tratamos de resolver una obra pues, plurifamiliar, tenemos la opción de batería de contadores divisionarios, pero el programa ya nos indica pues, que en caso de viviendas unifamiliares, pues este sería el sistema a introducir. Vamos a colocarlos, por ejemplo, aquí mismo. Y ya empezaríamos a dibujar todo lo que es la instalación interior. Para esto seleccionamos menú de tuberías, tuberías horizontales, en este caso agua fría, y empezaríamos a hacer la distribución interior pues, por donde consideremos que vamos a colocar esos equipos, ¿no? Podrían ser por aquí y llegar a este baño y a este baño con los accesos específicos, ¿no? También habría que incorporar pues, todo lo que son los elementos de cuarto húmedos, ¿no? En este caso, pues cuartos húmedos domésticos, porque se trata de un proyecto doméstico, ¿no? Bueno, pues vemos cómo tenemos una serie de soluciones. En este caso, pues vamos a hacer la introducción muy rápida de 2 o 3. Por ejemplo, lavabo. Siempre tenemos la posibilidad de introducir un elemento genérico, que sería este el caso, una introducción genérica con los consumos de agua fría y agua caliente. O tenemos la posibilidad de seleccionar uno del generador de precios. En este caso, pues por ejemplo, tenemos el fabricante Roca implementado con algunas de sus soluciones y podríamos entrar a cada una de estas soluciones y especificar, por ejemplo, si el desagüe va a ser con sifón individual, si no, la grifería de qué tipo va a ser o el tipo de lavabo si va a ser de un modelo o de otro, ¿no? Si seleccionamos este mismo, aceptar, hacemos esta selección y ya nos aparece la geometría específica de ese lavabo con las dimensiones y el modelo en 3D. Cualquier dibujo que hagamos, nosotros siempre podemos llegar a visualizarlo en esta pantalla 3D o si queremos verlo en 3 dimensiones con más detalle, desde el menú Obra, Vista 3D, podemos acceder a nuestro visualizador en 3 dimensiones, donde podemos pues, activar y desactivar, pues, por ejemplo, cerramientos y llegar a visualizar esa instalación por dentro, ¿no? En este caso, vemos cómo pues, la instalación se está dibujando por el suelo, podemos modificar la cota, no habría ningún problema, y vemos este lavabo
del fabricante Roca ya con su geometría y este genérico, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, por no enrollarnos mucho, vamos a dar un pequeño pasito adelante y mostrar, digamos, ya la instalación de HS4 resuelta. Realmente lo más interesante del programa es que nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo, oye, este consumo no está conectado correctamente. Y, entre otras cosas, lo más interesante también es que nos va a hacer el dimensionamiento de forma automática. Vemos aquí cómo ha seleccionado material policloruro de vinilo no plastificado. Todas estas posibles selecciones, que nos aparecen por aquí con el dimensionamiento ya hecho de forma automática, podemos verlo dentro del apartado de obra, selección de materiales y equipos. Este menú lo que nos permite es visualizar de una forma directa todos los elementos introducidos en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, dentro del apartado de fontanería, tubos de alimentación, tubo para contador general, bueno, pues vemos cómo en este caso, seleccionamos tubería, nos van a aparecer todas las posibilidades que tenemos de editar, ¿no? De tipos de materiales y demás. Por ejemplo, en este caso hemos seleccionado policloruro de vinilo no plastificado del fabricante Adecua y ya nos dice pues, las presiones con las que trabajan y bueno, pues una posibilidad de ajuste del incremento del precio del tubo para tener en cuenta temas de accesorios y piezas especiales. Comentar que este programa a día de hoy no tiene implementado el cálculo acústico que nos comentaba anteriormente Adecua, pero estamos trabajando en ello. Realmente en la parte de acústica tenemos en cuenta el dBHR de forma completa y tenemos en cuenta también un cálculo de la instalación de climatización, porque muchas veces por temas de vibraciones y demás pueden generarnos unos ruidos que pueden ser bastante importantes. Bueno, navegando un poco por este navegador, pues podemos seguir viendo cómo pues, válvulas de corte, tenemos aquí las válvulas de corte implementadas de Adecua, con encolada, roscada, o por ejemplo las tuberías, de nuevo nos podemos ir a ver esas tuberías que tenemos de policloruro no vinilo plastificado, pero si nos vamos a otro material, pues tenemos otros fabricantes. Y simplemente por entrar en un poquito más de detalle, vamos a abrir la obra resuelta con el HS5 para ver pues esas bajantes también insonorizadas. Vemos como ya se ha resuelto toda la parte de evacuación de aguas. Vemos cómo se ha conectado pues, a un tubo sifónico, este se ha conectado a una arqueta, pero también desde el propio lavabo se ha conectado a este conducto, con lo cual nos va a dimensionar de forma automática la pendiente y el diámetro. Son algunas de las ventajas que permite trabajar con un sistema integrado. Bueno, si de nuevo nos vamos al apartado de selección de materiales y equipos, vemos como ahora nos aparece también la pestaña salubridad y aquí tenemos la opción de bajantes, bajantes en el interior del edificio y bajantes residuales, por ejemplo. Vemos como dentro de la opción de Adecua tenemos la posibilidad de utilizar los elementos que nos había explicado anteriormente. Pues, por ejemplo, es el material de PVC, insonorizado y resistente al fuego. Esto para el caso de bajantes interiores del edificio. Si hablamos de derivaciones individuales, del mismo modo también resolvemos cada uno de esos casos, como vemos en este esquema. Por último, comentar que toda esta información es posible si exportarla al programa de Arquímedes. ¿Qué nos va a permitir esta exportación? Nos va a permitir visualizar en nuestro programa de mediciones y presupuestos todas las unidades de obra utilizadas con la medición y el coste correspondiente. De manera que no tenemos que empezar ahora a medir, pues tenemos un conducto de tanto diámetro con esta longitud, sino que el programa ya genera de forma automática ese dimensionamiento y ese presupuesto. Por otro lado también nos permite este programa generar pues, una serie de listados, como por ejemplo el proyecto de la instalación de HS4, el proyecto de la instalación de HS5, o la posibilidad de generar una serie de planos que podemos exportar en DXF y DWG. Si hacemos una vista 3D de esta instalación, podemos echar un vistazo rápido, vamos a quitar el suelo. Vemos cómo aparecen aquí ya la instalación resuelta con cada una de las arquetas, pues con esas bajantes de ventilación, en este caso el calentador para generar el agua caliente sanitaria, y cada uno de los sanitarios o de los elementos utilizados. Realmente por parte de CIPE, esto es un poco el mensaje que queríamos transmitir. La idea es eso, estamos trabajando, implementando fabricantes en este generador de precios que cada vez es más completo
y desde este generador de precios, en la mayoría de los casos, conectar con el programa de mediciones y presupuesto, así como programas de cálculo. Vamos a recuperar algunas de las preguntas que han quedado en el tintero. Miguel Ángel, no sé si estás por ahí. Sí. Buenas, Miguel Ángel. Estoy aquí. ¿Recuperamos alguna preguntilla que te han hecho anteriormente? ¿Vale? Nos preguntaban, por ejemplo, hay una cosa que no ha quedado del todo clara, es que, o por lo menos nos han llegado varias preguntas, es que si en una vivienda unifamiliar el ruido producido de una instalación propia a ti mismo, si esto también afecta a la exigencia de los 30 decibelios de emisión en el ambiente interior de un dormitorio. No sé si nos puedes... Sí, efectivamente. He visitado también en obra estas viviendas unifamiliares. En algún caso nos hemos encontrado con algún problema, como os comentaba, de una tubería que cruza por el falso techo de un salón, cruza parcialmente la estancia, y entonces han hecho mediciones con el sonómetro y efectivamente, si estamos por encima de esos decibelios, digamos que se considera incorrecta, ¿no?, lo que es la instalación. Y entonces han habido que hacer las actuaciones necesarias para corregir este tema, ¿no? El problema, aparte de eso, de que cumple o debe de cumplir con esos 30 decibelios, os comento también muchas veces que eso es importante saberlo cuando ya empiezas a ver una obra ya instalada y empiezas a ver qué ha pasado ahí. Hay veces que de una forma, digamos, casual, se pueden producir puentes acústicos. En este caso era una tontería, pero estaba ahí. La escayola, la escayola del paso techo, en algunos tramos estaba unida por otro tramo de escayola a la propia tubería, ¿no? Y esto hacía de puente aéreo. Claro, esto, pues, lo primero es que hay que eliminarlo, y yo siempre le aconsejo, de todas formas, cuando la instalación llega a un momento en el que puede tener estos problemas, utilizar también aparte ya de que la tubería puede ser o no puede ser insonorizada, utilizar un recubrimiento especial en algunos tramos que pueden ser sensibles, ¿vale? Para garantizarnos la ausencia de ruido. Pero sí, esos 30 decibelios también efectivamente afecta a lo que es la vivienda. Sí. Muy bien, una pregunta que nos hacen respecto a esto es si con estas soluciones no hace falta las de Adecoa, por supuesto, no hace falta insonorar con un forro externo nunca. Sí, esto efectivamente también me lo comentan en muchas ocasiones. Cuando lo primero, cuando está bien realizada lo que es el diseño, el proyecto, y luego bien ejecutado también la instalación, no tendría por qué haber problemas. Si respetamos diámetros, respetamos pendientes y respetamos también la instalación, no se tienen por qué producir problemas. En algunos casos, sí podría ser conveniente, cuando tenemos, por ejemplo, porque por necesidades constructivas, imaginaos que tenemos un edificio de viviendas y en la planta baja hay un codo. Yo vivo también en un piso último, y en las obras de rehabilitación que hice hace unos años, cambié el sentido de un codo, pero aparte de ponerlo insonorizado, lo reforcé porque, claro, era la bajante de toda la columna de agua de los 6 vecinos que tenía encima, ¿no? Evidentemente, todo esto hace que se mitigue prácticamente, absolutamente todo el ruido. Es decir, por sí mismo, el codo insonorizado, en este caso, no era capaz
de absorber todo el ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ayudarlo con un foro de tipo lana de roca o algún otro tipo de aislamiento. Pero son en casos muy concretos donde puede haber efectivamente generación de ruido por estos, digamos, por esas singularidades, ¿no? En la construcción. Luego hay que tener mucho cuidado también a ver, yo no digo que se esté haciendo deficientes instalaciones, ¿no? Las instalaciones cada vez son mejores, pero en algún caso, pues en algún caso puntual en el que hay algún problema a la hora de hacer las conexiones, porque muchas veces del plano a la realidad pues puede haber cambios, ¿no? Aquí pues claro, puede haber algún caso en el que sea más complicado y entonces haya que ayudar a la instalación con una lana o algo que pueda aislar más lo que es la conducción. Muy bien, Miguel Ángel, queda claro, clarísimo. Un segundín porque nos hacen una serie de preguntas a la parte de CIPE. Están preguntando de cómo se hace esta exportación a Arquímedes. Vamos a hacerla de una forma muy rápida. Al exportar a Arquímedes, el programa nos pregunta si queremos exportar todos los elementos constructivos o únicamente la instalación de salubridad. Bueno, pues si ticamos sobre la instalación de salubridad, por ejemplo, para ver este caso, el programa va a conectar ahora de forma directa con el programa de mediciones y presupuesto. Nos dice la información que queremos generar. En este caso, pues toda. Y vamos a ver cómo se abre Arquímedes con cada una de esas unidades de obra utilizadas. De manera que, pues, por ejemplo, dentro de red de saneamiento horizontal nos aparecen una serie de soluciones con su cantidad y su coste específico, con el importe total. Y podemos ver algunas, por ejemplo, de las válvulas de esfera de policloruro de vinilo de Adecua, con la descripción específica y el diámetro específico. De aquí nosotros ahora mismo podemos llegar a generar, bueno, pues aparece mucha más información, pues el bote sifónico también seleccionado del fabricante Adecua, con la mano de obra y el material. Podemos llegar a generar de forma directa lo que es un listado de mediciones y presupuestos de acuerdo al código técnico. Podemos llegar a generar listados de cuadros de manos de obra, de materiales, de maquinaria de forma automática y también todo lo referente a pliego de condiciones, gestión de residuos, plan de control de calidad, la documentación adicional que hay que incorporar en un proyecto, ¿no?, de edificación. Vemos como en este caso nos aparece el pliego de condiciones de 55 hojas con cada una de las disposiciones. Pues vamos a ver, por ejemplo, alguna unidad de obra específica dentro de instalaciones. Bueno, pues nos aparece, por ejemplo, unidad de obra de arqueta de paso de obra de fábrica, las características técnicas, la normativa de aplicación, las condiciones previas que hay que cumplirse, bueno, procesos de ejecución, toda esa información correspondiente. Espero que más o menos haya quedado. Si se exporta al BIM, nos preguntan, tenemos la posibilidad de exportar en IFC también, que es para trabajar con otros programas como Revit, como Archicad, Allplan. En este sentido estamos trabajando cada vez más. Por ejemplo, en la parte de climatización, cualquier instalación de climatización que exportemos, ya se exportan con todos los datos, como están datos de rendimiento, datos de dimensiones y demás. En caso de fontanería, de elementos de fontanería y saneamiento, lo que se exportan es la geometría y algunos datos, por ejemplo, los diámetros de los conductos, o no sé si el material también, pero no tanta información como queremos llegar a reproducir. Otra de las preguntas que nos hacían, o en este caso para el ponente de arte Gandhi Clima, era si se encuentra. A ver, un segundo. Segunda parte. Vale, sí. Si el conducto de evacuación de humos debe ser estrictamente vertical o permite alguna desviación o algún tramo horizontal. No sé si nos puedes ayudar, Andrés. Sí, normalmente los tramos horizontales no deben de utilizarse, pueden utilizarse como máximo de 1,1 metros. Es cierto que hay algunas estufas que están colocadas en bajos, entonces hacen un tramo horizontal directamente de salida,
pero debería tener como mínimo un pequeño ángulo, un codo de 45 o menor, pero un codo. Soportaría todos los problemas que dan las estufas normalmente es por tema de evacuación de humos o por tema de baja calidad de pellet. Por lo tanto, no es aconsejable. Es aconsejable tener por lo menos un mínimo de inclinación o directamente hacia arriba, codo 90 directamente hacia arriba, aunque se podría llegar a colocar un tramo horizontal de 1 metro prácticamente a la salida y luego elevar. Muy bien, pues creo que queda claro, la mayoría de las preguntas ya se han resuelto. Hay alguna más que os enviaremos, Miguel Ángel, Andrés, de forma personalizada, a ver si podéis dar una respuesta. Y nada, agradeceros desde CIPE vuestra presencia en estos seminarios. Esperemos volver a compartir alguna ponencia en el futuro y simplemente eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues con esto terminamos el ciclo de seminarios para la rehabilitación de edificios. Estamos ya preparando los siguientes. Agradeceros siempre el cariño que nos mostráis, haciendo hincapié en que os interesan este tipo de cursos. Y poco más. Hasta la próxima y gracias por todo. Un saludo.